Pandemia aquí y evidentemente no he podido regresar a Caracas, donde evidentemente quiero estar. Miren, sembrar el petróleo es la gran tarea inconclusa de los venezolanos. Lo que hemos debido hacer y no hicimos en estos días, tenía que explicar eh, y dar un taller a un grupo de financistas sobre el tema del mercado internacional de divisas, y me da dolor que uno de los actores fundamentales que puede mover el mercado internacional de divisas, esa gran mesa, casa de cambio, donde se establecen el valor de las monedas en el mundo, eh, uno de los que mayor peso puede tener es el Fondo Soberano de Noruega. ¿Y qué hicieron los noruegos? Bueno, los noruegos, en vez de comerse y convocar una inmensa borrachera con una fiesta mal pagada, como hicimos los venezolanos, pues los señores hicieron un fondo, constituyeron un fondo y simplemente ahorraron. Y hoy tienen la cuenta de ahorro y de inversión más grande del mundo, que puede hacer hasta un simple movimiento de ese fondo, pues afecta el valor de las monedas en el mundo. Imagínense ustedes lo que significa sembrar el petróleo. Pues bien, esta frase, ¿de dónde viene? Vamos a contextualizarla un poco. Y la escribe alguien a quien yo admiro muchísimo, que fue un venezolano que nos advirtió muchas veces que estábamos frente a una riqueza transitoria. Y se trata de Arturo Uslar Pietri. En 1936, con apenas 30 años, ese joven venezolano escribe un editorial para el diario Ahora, y fue el 14 de julio de 1936. En ese editorial, Arturo Uslar Pietri lo titula Sembrar el petróleo. Por ahí dice que no lo escribió él, sino Alberto Adriani. No, no. Él formó parte del equipo económico de Alberto Adriani, y en las enseñanzas de Alberto Adriani, por supuesto, tenía que ver y está influenciado Uslar por el pensamiento de ese otro gran venezolano como Alberto Adriani. Pero quiero contextualizarlos un poco. ¿Qué pasaba en 1936? Venezuela estaba abriéndose al mundo. Había apenas un año atrás, en diciembre pasado, es decir, 6 meses antes, había muerto Juan Vicente Gómez en su casa. Y se había dado paso a una transición muy bien llevada por el entonces ministro de Guerra y Marina, el general Eleazar López Contreras. Y en medio de esa comenzaba un gran despertar. Y el general López Contreras había tomado medidas extraordinarias. ¿Y cuáles eran esas medidas que el país no conocía? Primera vez el presidente hablaba por radio al país y le enteraba al país de todo. El presidente había generado un esquema nuevo de libertades y se había comenzado a discutir por primera vez en Venezuela temas democráticos. Pero lo que era increíble era que el crecimiento de los ingresos de Venezuela se estaba discutiendo. En 1936, Venezuela fue un año fabuloso de nuestra historia, porque todos comenzamos a discutir desde la literatura, desde las artes, desde cualquier medio de comunicación, hablaban del futuro de Venezuela. Y era que se estaba iniciando ahí en 1936 una nueva etapa de nuestra historia. Y en ese momento, este joven de 30 años, con una visión increíble, nos advertía en 1936, imagínense aquella Caracas pequeña, una Caracas que venía de ser tenía la misma población, por 150 años tuvo la misma población, no cambiaba, no crecía, era la capital de un país muy pobre, con muy poca importancia política en el continente. Ni siquiera había sido virreinato con la colonia, era la capital de una capitanía general, que era al final un distrito militar. Y esa Venezuela estaba despertando porque el Estado estaba recibiendo ingresos increíbles, y año a año se estaba multiplicando el presupuesto nacional. Entonces sale este joven venezolano, Arturo Uslar, y dice a todos: epa, cuidado, no nos vayamos a emborrachar, no nos vayamos a gastar todo esto, sino aprovechemos de agarrar ese petróleo, que es un recurso no renovable, en algún momento se va a acabar, que es una riqueza absolutamente transitoria, y vamos a invertirlo. Entonces él utiliza, por supuesto, la frase de sembrar para tratar de identificar lo que debíamos hacer y ser muy pedagógicos. Es decir, vamos a tomar los recursos de esta renta, que es absolutamente transitoria,
la aprovechamos, generamos infraestructura y comenzamos a diversificar, porque para que Venezuela fuese un país industrial, para que Venezuela fuese una nación próspera, pues teníamos que hacer inversiones en servicios públicos, generar una cantidad de medidas. ¿Para qué? Para que aprovecháramos esa riqueza transitoria y nos convirtiéramos en un país desarrollado. Esa es la reflexión que hace Uslar y crea con ese titular como una frase permanente que queda, pero bueno, allí en la sociedad venezolana amarrado y como algo que nos atormentaba en la cabeza y que debíamos hacer. Ahora bien, esa época, como esa línea imaginaria, divisoria de que hay en ese ese editorial también parte de la historia de Venezuela. No quiero convertir esto en una clase de historia, pero sí quiero decirles algo. La historia de Venezuela, el propio Uslar la define y la podemos definir en tres grandes etapas. La primera gran etapa es la etapa prepetrolera. Venezuela tuvo tres etapas en su historia. Aquellos que no les gusta mucho la historia, se los voy a poner muy pedagógicamente para que la entiendan, se hagan ese esquema mental y más nunca se pierdan. Venezuela tiene tres grandes etapas: la etapa prepetrolera, la etapa petrolera y la etapa postpetrolera, que es la que vamos a escribir. La etapa prepetrolera, que es antes de la explotación petrolera, Venezuela, como les decía, era una república muy joven, que no tenía unión ni siquiera entre sus propios territorios. Muy probablemente decían muchos venezolanos, muchos historiadores, que muy probablemente el padre del mariscal Sucre no se sentía venezolano, sino oriental. ¿Y era por qué? Porque solamente es en el año 1776, o sea, apenas unos años antes, apenas 30 años antes de la independencia, es que nos juntan y crean la Capitanía General de Venezuela por una real cédula del rey Carlos III. Entonces, nos da le da forma a ese decreto de creación de la Capitanía General. Y luego inmediatamente vamos a la independencia, entramos en un conflicto armado y vamos a generar esta etapa prepetrolera de Venezuela. Es una etapa donde nos sumimos en una guerra civil terrible. En 1814, y esto es muy importante, yo no quiero, no vayan a pensar que estoy divagando, es que esta etapa de la historia hay que conocerla para poder entender lo que viene después. Es que cuando va el quiebre de la independencia, cuando se inicia la independencia, paralelamente en Venezuela se inicia una guerra civil que no se inicia en el resto de América Latina. Y es que en 1814 ocurre la rebelión popular liderada por José Tomás Boves. Y se perseguía a todo aquel que que supiese leer y escribir. Y se cometieron las masacres terribles. Es decir, se rompe toda la historia y todo el estamento colonial. Hay un arrase total con la economía venezolana, con esa naciente economía que en tiempos de la colonia fue medianamente próspera. No llegábamos a la economía del virreinato de Quito o el virreinato de la Nueva Granada, o mucho menos el virreinato del Perú o el virreinato de La Plata o el virreinato de México. Pero sí teníamos una posición muy privilegiada y teníamos una posición económica bastante buena. Esa prosperidad se acaba después de la guerra de independencia y es muy difícil que se vuelva nuevamente a retomar. Y el siglo XIX fue un siglo XIX marcado por guerras y conflictos y caudillos que nos hicieron ser un país muy pobre. A principios, entre 1830 a 1859, hay un pequeño espacio liderado por los patriotas vencedores de la guerra de independencia, con Páez a la cabeza, y un hombre que quiero que se les quede aquí grabado, porque hay tres nombres que yo les voy a dar. El primer nombre es el de Santos Michelena. Santos Michelena es el hombre que construye la hacienda pública venezolana, es decir, vamos a organizar a Venezuela como un Estado, y un Estado son sus finanzas, un Estado es su patrimonio, un Estado es sus presupuestos, es decir, vamos a ordenar la república. Esto no es una gallera, esto es una república, y como es una república es un Estado. Entonces hay que hacer el Estado venezolano. Y ese Estado, el primer hombre que trata de construir cuentas en el Estado venezolano y ordenar la cuenta del Estado y crear tributos y crear régimen de ingresos y gastos, etcétera, es Santos Michelena como ministro de Hacienda, que fue un gran ministro de Hacienda, que es el primero que da paso a la construcción del Estado venezolano.
Luego acabándose la guerra de independencia, no tuvimos mucho tiempo y entró la guerra federal. Y con la guerra federal ocurrió lo mismo que había ocurrido con José Tomás Move. Guerra otra vez al comerciante, vamos a matar a los comerciantes, matamos a los hacendados por explotadores y adicionalmente a eso perseguimos a todo aquel que quería leer y escribir. Entonces, de nuevo, otra vez, Venezuela cae en el caos, cae en la ruina. Y entonces Santos Michelena, que tenía más o menos una hacienda pública constituida, Venezuela nuevamente cae en una crisis horrorosa. Y es luego de varios interinatos entre los Monagas y la vuelta definitiva de Guzmán Blanco, que es el que marca la segunda ruta del siglo XIX. E imagínense ustedes el esfuerzo que tratan de hacer esa república, ahora convertida en República Federal a partir de 1864. Bueno, imagínense ustedes tratando de organizar esa hacienda y esos ingresos que no llegaron a nada porque era una Venezuela muy dividida, muy fracturada, llena de caudillos, etcétera, que no llegó a nada. Y así entramos nosotros al siglo XX, con una Venezuela dividida, empobrecida, sin ningún tipo de importancia en Latinoamérica, sin ningún tipo de importancia para Europa, ni mucho menos para los Estados Unidos. Venezuela no tenía importancia política. Habíamos vivido como de aquella familia arruinada que cuenta siempre las historias de sus abuelos y que el abuelo triunfador, bueno, así hablábamos nosotros de la independencia, de Simón Bolívar y etcétera, y de Francisco de Miranda, y hablamos de ese pasado glorioso, pero habíamos sido un país muy pobre. Imagínense ustedes que la población de Venezuela más bien estaba diezmada con relación a lo que teníamos en la colonia, es decir, una situación muy mala la del siglo XIX. Y el siglo XX se inicia con dos cosas que coinciden. Uno es la llegada de Juan Vicente Gómez, que Juan Vicente Gómez, yo aquí les voy a hablar de la historia blanca de Gómez, la historia negra todo el mundo la conoce, el dictador, el tirano, el bagre, como quieran llamarlo, pero yo no me voy a meter con esa cosa, porque esto no es una exposición hoy de historia política, sino más bien de historia económica. Y entonces es Juan Vicente Gómez quien inicia primero la pacificación de Venezuela, elimina a todos estos caudillos, los vence militarmente, y luego se quita de encima a Cipriano Castro, que había terminado de hacer el gran desastre. Bueno, no sé si a ustedes les suena parecido, nos habían bloqueado, estábamos aislados, sancionados, etcétera, y estábamos totalmente bloqueados por las grandes potencias europeas con quien teníamos unas deudas terribles de todo el siglo XIX, que conseguimos cuanto préstamo había, y resulta ser que se lo comió la corrupción, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo. Pero con Cipriano Castro dijo que ni la planta insolente del extranjero y todo ese poco de gamelote que generalmente utilizan los politiqueros patrios tratando de justificar sus desmanes y no pagarle a los demás a cuenta de un mal concepto de soberanía. Entonces, bueno, Cipriano Castro termina siendo un desastre, pero cae el gobierno de Castro, entra el gobierno de Gómez, pero Gómez establece no solamente la paz en Venezuela, la unificación de Venezuela, sino que trata también de comunicar a Venezuela. Pero coincide esa llegada de ese pacificador con el inicio de la explotación petrolera. Y eso es importantísimo saberlo, porque eso es lo que marca el inicio de la construcción del Estado venezolano. Antes no había Estado. Gómez es el constructor del Estado venezolano. Y ese gran constructor del Estado venezolano se le debe a un segundo nombre. Ya les hablé de Santos Michelena. Ahora, el segundo nombre es el ministro Román Cárdenas, el primer venezolano graduado en economía en Oxford. Y era porque este señor andino también, que había sido el diseñador de la red de carreteras que construyó Gómez, cuando Gómez le fue a entregar el Ministerio de Hacienda, le dijo al general, yo no sé de Hacienda Pública, pero si usted me permite, hay unos estudios que se están haciendo en Inglaterra, que si usted me nombra jefe de la legación venezolana, que es la embajada, si usted me nombra embajador de Venezuela en Inglaterra, yo aprovecho y estudio en Oxford y después regreso para ser su ministro de Hacienda. Y efectivamente así lo hizo, y Gómez le dio el permiso, se fue de embajador, estudió y vino para acá. Y ese señor, imagínense ustedes, dictó una ley de la Hacienda Pública que rigió los destinos del Estado venezolano, porque hay leyes que no son leyes de gobierno, son leyes de Estado, son una cosa mucho más grande. Y esa ley de la Hacienda Pública, notenla que es muy importante, esa es la que rige el funcionamiento del Estado, las cuentas del Estado, los niveles de endeudamiento, la relación entre ingresos y gastos. Es decir, creó una disciplina fiscal que nos hacía ser unos muy buenos padres de familia. Es decir, teníamos una economía que solamente podía gastar aquello que le ingresaba. Cosa que después lo volvimos leña, pero esas pautas. Ahora, esas pautas
duraron, déjenme decirles, desde el año 1918 hasta entrado Hugo Chávez. O sea, nadie se le ocurrió cambiar la ley de Hacienda Pública, sino en algunas reformas puntuales, que ya hablaremos de eso también, pero que las cuentas del Estado pues se mantenían así. Pero ¿qué pasó con esa misma ley? Bueno, esa ley hace que vaya creciendo poco a poco el Estado venezolano con una gran austeridad, y Venezuela comienza a tener unos ingresos vía las concesiones petroleras. Comienza a descubrirse que Venezuela tiene unos grandes yacimientos de petróleo y comienza la explotación, sobre todo en todo lo que es la zona del lago de Maracaibo. Y comienza la explotación petrolera, y ahí comienza a generarse el crecimiento y la modernización del Estado venezolano. No estoy hablando de derechos humanos, ni me voy a meter con ese tema. Pero definitivamente el general Gómez es el constructor de un Estado moderno, de la institucionalidad. Pero cuando llega López Contreras, se encuentra ya con un Estado hecho y él continúa con esa función de Estado. Y es cuando él llama al segundo venezolano egresado en economía de universidades europeas, que es Alberto Adriani, a que llegue, y es Alberto Adriani con Uslar Pietri dentro de su equipo, ese mismo que escribe en julio del año 36 que hay que sembrar el petróleo. Ellos diseñan un plan que va a ser uno de los planes económicos de desarrollo más exitosos de toda nuestra historia, que es el plan de febrero del año 36. El programa de febrero se llamaba así. Y dicta el general López Contreras ese programa económico de febrero, donde hay una reforma a la ley, se crea por primera vez una ley de hidrocarburos, regulando la presencia de las industrias petroleras. Se crea además el Banco Central de Venezuela, se crean una cantidad de ministerios, y dice, bueno, pero es que eran socialistas. No, por Dios, es que no teníamos Estado. Entonces había que hacer Estado, pero con unas limitantes. Entonces, por eso ese Uslar que escribe en 1936 dice, hay ese Estado que recibe esos ingresos, pues tiene que invertirlos. Y eso tiene esa etapa que les digo que se inicia en 1936. Hay unos gobiernos que comienzan a sembrar ese petróleo. Esa primera etapa de esta etapa petrolera, vamos a construir este esquema. Primero tenemos la etapa prepetrolera, y de ahí les hablamos de Santos Michelena. Luego viene la etapa petrolera, y esa etapa petrolera viene de la mano de un hombre llamado Román Cárdenas. Primero Santos Michelena y luego Román Cárdenas. Y ahora, después de 1936, ¿comienza quién? Comienza la era Alberto Adriani, y es el programa de febrero quien va a dictar las pautas económicas que van a dictar unas leyes luego. Y esa etapa dura entre 1900, y yo me atrevo a decir que hay una etapa de nuestra historia que es la etapa más próspera de toda nuestra historia, que es la etapa entre 1914, que comienza la explotación petrolera, hasta 1973. En toda esa etapa, déjenme decirles que fuimos el primer país, el país de primer crecimiento en todas las cifras que ustedes se pueden imaginar. Fuimos el campeón del crecimiento mundial. La gente se iba para Venezuela. Éramos un país más bien de inmigrantes. ¿Por qué? Porque no de emigrantes como nos transformamos ahora, sino de inmigrantes. Y eso se debió a una política económica. Eso no era porque disfrutaron de las playas de Macuto, ni porque les encantaba Caraballeda. No. Era porque habían unas pautas económicas dictadas del Estado venezolano que hicieron que todos nuestros índices sociales, económicos, crecieran de manera correcta y bien llevada. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, esa fórmula, que está diseñada en el programa de febrero del 36, luego se hace una ley. Y esa ley es y es el modelo de política pública más exitoso de toda nuestra historia. Es la Ley de Hidrocarburos de 1943. Esa ley de hidrocarburos es una ley que la termina firmando el ministro Arturo Uslar, que también está involucrado en ese programa de febrero, pero es la continuación porque se hace durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita. Y es que esa es la ley llamada Ley del 50-50. No se olviden eso, el 50-50 era la ley de vamos mitad y mitad. Es decir, porque el gobierno, ¿qué hizo el gobierno? Fíjense lo que había pasado en ese momento. Lázaro Cárdenas, con el socialismo, sí, y discúlpenme la frase, el maldito socialismo, se fue a México, y en México acabaron con México a beneficio nuestro.
Deben explicarles por qué. Porque llega Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana y nacionalizan la industria petrolera mexicana. Salen despavoridos todos los capitales internacionales que querían explotar y querían desarrollar la industria petrolera mexicana y se la dejan a Pemex, que nunca la desarrolló. Y esos capitales se van despavoridos de América Latina. Y el presidente Medina se va con su equipo de gobierno, en el que estaba Eugenio Mendoza, por cierto, el joven empresario Eugenio Mendoza, se van a los Estados Unidos y se van a la Cámara de Comercio de Nueva York. Imagínense ustedes, sin ningún tipo de precedente, eran una clase política iluminada. Se va a la Cámara de Comercio de Nueva York y les dice, miren, yo tengo aquí un país, vengan a invertir con nosotros. Nosotros les damos plenas garantías. Y se sientan en la Cámara de Comercio de Nueva York con todas las transnacionales petroleras y le dicen, miren, esta es la gran oportunidad de invertir en Venezuela. Ojo, y estamos hablando de que estaba la Segunda Guerra Mundial prendida. Y es más, los venezolanos, más bien, utilizamos que estaba la Segunda Guerra, que éramos unos aliados estratégicos, que los ingleses habían ganado la batalla del Atlántico gracias al combustible venezolano, y eso nos daba una ventaja competitiva extraordinaria. Entonces fue el presidente Medina para allá, para la Cámara de Comercio, rodeado de sus ministros, y dijo, miren, yo les voy a dar plenas garantías, yo les voy a dar a ustedes 50 años de concesión, estabilidad jurídica total, garantías plenas, 50 años de concesión a cambio de dos cosas. Uno, que en las ganancias vamos mitad y mitad. Lo que ustedes saquen de Venezuela, la mitad va para ustedes y la otra mitad va para el Fisco Nacional. Y la segunda condición, que nos cambió el rostro a todos, que cambió el rostro de las ciudades, que impactó de manera directa no solamente el Estado Vargas y el puerto de La Guaira, que es uno de los pueblos más pobres, de puertos más pobres que habían en Latinoamérica, y lo convirtió en ese puerto que llegó a ser y que lamentablemente ya no es, pero lo va a volver a ser si Dios quiere y la Virgen. Pero ¿qué pasa allí? Bueno, es que el presidente Medina les dice a los industriales petroleros, yo solamente quiero que me refinen el 8% de la producción petrolera en Venezuela. Esas son las dos condiciones. Vamos mitad y mitad. Y el 8%, no le estoy pidiendo tanto, el 8% de la producción petrolera, refínanla en Venezuela. Y los industriales dijeron, sí, ahí vamos. Y se vinieron todas las transnacionales. Y las transnacionales petroleras, muchachos, construyeron todas las refinerías que hoy tenemos, todas. Porque aquí PDVSA no construyó refinerías, sino fueron las transnacionales petroleras que construyen las refinerías sin que al Estado venezolano le haya salido pero ni un centavo. O sea, nosotros no invertimos en ninguna de las refinerías, en ninguna ni un centavo. Esas las construyeron todas las transnacionales. Imagínense ustedes lo que es una política económica acertada. Estimular la inversión extranjera, pero además no solamente que habían que montar refinerías, y se montó la refinería Cardón y la refinería de Amuay, y que luego, después hablamos de eso. La refinería del Palito, por eso es que no pueden arrancar ninguna de las refinerías, porque eso es tecnología americana y quieren prenderla como que si fuese un camión viejo empujado, y lo que están haciendo es estallando las refinerías otra vez. Pero toda esa red nacional de refinería, la refinería de Puerto de la Cruz, la refinería de Bajo Grande, todas esas refinerías fueron construidas por las transnacionales y a los venezolanos no nos costó ni un centavo. Pero además no solo es eso, sino que detrás de la refinería tenían que montar las oficinas para administrar el negocio. Y resulta ser que Caracas, ustedes saben por qué nació nada más y nada menos la urbanización Las Mercedes. Porque había que diseñar una urbanización donde vivieran los ingenieros petroleros que trabajaban en las petroleras. Y ese es el inicio de la urbanización Las Mercedes. Y eso era lo que eran unas vaqueras y se transformó de repente en la urbanización Las Mercedes. Y Chuao, eso era simplemente un campo perdido y ahí se hace uno de los primeros edificios. San Bernardino se desarrolla porque también se cambia la fisonomía de la ciudad. Es decir, hay un impacto total, pero así pasa en Maracaibo. Y así pasan, y además se desarrollan pero como había que prestarle servicio a las petroleras, también se origina todo el eje de desarrollo industrial no petrolero que estaba en todo el centro del país, que nace en Valencia, con la zona industrial de Valencia, y que ahí tenemos, bueno, me lleno de orgullo que haya sido mi tío abuelo quien generó las primeras ordenanzas municipales de Valencia que permitían que las ciénagas del lago de Valencia se convirtieran en una zona industrial. Pero todas esas políticas públicas, muchachos, son modelo económico. Imagínense ustedes que la Municipalidad de Valencia llegó a tener una oficina de inversiones en Nueva York.
para promover que las empresas se vinieran. Entonces, por eso la Chrysler, la Ford, la General Motors establecieron sus ensambladoras también en Venezuela. Por eso ese país tan pobre, tan endémico, con tantas penurias, con tanta escasez, con tanto analfabeta, es un país que llega y se desarrolla de manera adecuada. Pero no les estoy hablando no solamente desde el punto de vista de las ventajas económicas, que fueron más que evidentes, y un crecimiento económico sostenido, y la moneda más fuerte del mundo después del dólar. Es decir, en vez del euro, era el bolívar. Y teníamos todo eso. Y eso se debió a una política económica que respetaba la propiedad privada, fomentaba la propiedad privada, fomentaba la inversión extranjera, respetaba la inversión extranjera, pero después nos fuimos comprando un discurso satánico que fue satanizando a todas las transnacionales, y que el gran enemigo era el tío Sam y toda esta cosa, y que la explotación, imagínense ustedes dónde terminó la explotación, donde estamos ahorita, donde un venezolano tiene que caminar kilómetros una frontera huyendo de su país. Eso sí es explotación. Entonces, bueno, pero además no solamente es eso, sino que el Estado venezolano generó una política social que convirtió y que generó la revolución social, la auténtica, más importante de la historia de América Latina, donde se creó la gran clase media más importante de América Latina. Y eso se dio gracias a esa política económica, porque teníamos los ingresos para eso. Entonces, ¿qué si se sembró en parte el petróleo? ¿Por qué? Porque desde los gobiernos de Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, que dictaron las pautas hasta del diseño escolar, todos esos grupos escolares que ustedes conocen, el República del Ecuador, el República de Bolivia, en todas partes del país, donde hay un República que ustedes ven y que es un gran edificio, eso fue diseñado por la política del ministro, además del ministro de Educación, Arturo Uslar Prieto. Era un gran venezolano, unos grandes venezolanos que trabajaron muchísimo para tener un gran país. Es decir, lo que se hizo de 1936 a 1945 marcó la historia de Venezuela en desarrollo y una cantidad de temas. Luego el gobierno de la Junta Revolucionaria, a pesar de que el error histórico que fue tumbar al presidente Medina, todo lo que significó los 10 años que tuvimos que pagar de dictadura perejimenista por haber paralizado la transición, pero no me quiero meter en temas políticos, sino en temas económicos, ahí nunca se rompió nada. Betancur no cambió la política económica de Medina. Gallegos no la cambió tampoco. Pérez Jiménez tampoco la cambió. Y llegamos a 1958. Y de nuevo, ese señor llamado Arturo Uslar se dirige en un discurso fenomenal, que es mi discurso favorito de Uslar, que le dice y nos advierte a los venezolanos. En 1936 este muchacho había dicho había que sembrar el petróleo y teníamos que invertir en petróleo. Pero el de 1958 le dice, ojo, hay que sembrar el petróleo, pero cuidado. No hagamos una sociedad que dependa del Estado, sino un Estado que dependa de la sociedad. Se los repito. No hagamos una sociedad que dependa del Estado, sino un Estado que dependa de la sociedad, para que exista democracia. Porque si la gente depende del Estado, créanme que lo que hay es que cambiar a un presidente. Llega un tiranuelo total y se acaba. Entonces, ¿qué hagamos de esto? Hagamos más bien, promovamos, limitemos el crecimiento del Estado y hagamos de esto una economía productiva. Y aquí tomo la pregunta que me acaban de hacer, la referencia a la economía rentista. ¿Qué significa la economía rentista? La economía rentista es que vive solamente de una renta y no vive tampoco del trabajo de su gente. Entonces, ¿qué era la gran oportunidad que teníamos? Uslar, en ese discurso que les cuento, les dice a los venezolanos, miren, y se lo dice a una reunión que era la antecesora de Fede Cámaras, que era la Asociación Venezolana de Ejecutivos. Le dice, miren, mucho cuidado. El presupuesto de la nación entre 1945 a 1958 creció 6 veces. Es decir, que el Estado venezolano creció 6 veces. Estamos creando un hiperestado. No estamos creando una economía productiva, sino que estamos condenando al país a una economía rentista. Entonces todos hoy vamos a depender del Estado, y eso significaba una sociedad presa ante el Estado, y que simplemente con cambiar el mandamás de turno, el mandamás, ponemos ahí un dictador, le estamos tendiendo la cama a la dictadura. Entonces, desde 1914 y quiero hasta 1973, hay el crecimiento económico increíble. Pero paralelamente hay otro dato que quiero que anoten. Paralelamente a ese crecimiento económico venía otra cosa, que era el crecimiento de la industria petrolera,
que era venía el crecimiento económico, pero también que venía un crecimiento en la producción de petróleo. Hasta 1973, la producción de petróleo llegó a 3.800.000 barriles. Hoy nos llevamos a 300.000. Imagínense ustedes el desastre que hemos cometido. Pero en 1973 llegamos a 3.800.000 barriles. Si nosotros hubiésemos continuado la política petrolera que teníamos para 1973, pues déjenme decirles que hoy estaríamos a la cabeza todavía de la OPEP y estaríamos entre 8 y 9 millones de barriles en producción de petróleo si hubiésemos continuado con la política de expansión que traíamos desde 1914, que fue cambiando en el tiempo y dictamos esa ley. Y la ley de hidrocarburos de Medina no la cambió nadie. Así como les dije que no la había cambiado la ley de Hacienda Pública, pues la ley de hidrocarburos tampoco la cambiaron. Hasta 1974, que llegamos con la soberanísima idea que ya se había hablado durante el primer gobierno de Caldera de nacionalizar la industria petrolera. Eso fue un gran error. Porque lo que hicimos fue hacer al Estado mucho más grande. Y ahí sí completico, nacionalizamos la industria petrolera y ahí sí comenzamos a hacer. Bueno, fíjense que ahí comenzaron todos los desastres. 5 años después, ya la moneda no valía lo mismo. Llegó el Viernes Negro. Porque el Estado venezolano lo que hizo fue colapsar. Creció tanto que colapsó. Entonces ahí tuvimos la enfermedad holandesa. Y tuvimos miles de cosas más que nos comieron y comenzó el Estado venezolano a crecer de una manera bárbara. Y en 1983, otro gran pensador que se los dejo ahí de tarea, que se llama Carlos Rangel, y que están todos obligados a leerse ese libro, se los dejo de tarea, se llama El buen salvaje al buen revolucionario. Algunos de ustedes, por supuesto, lo deben haber leído. Pero en una entrevista que está en YouTube, que la pueden buscar, Carlos Rangel dice, puede poner Carlos Rangel primer plano y lo van a ver allí, 1983, dice, le estamos tendiendo la cama a la dictadura más oprobiosa que nunca habíamos dado. Porque al final Juan Vicente Gómez era una dicta blanda y Pérez Jiménez también. Por supuesto que habían exilados, por supuesto que habían sacrificios, por supuesto que habían muchas cosas, pero eso era una sociedad, esas dictaduras que se están viendo en el Cono Sur, esas dictaduras que se están viendo en Argentina y Chile, con toda esa sarta de asesinatos y de cosas, eso nunca se había visto en Venezuela, en manos de gobiernos. Así que cuidado. ¿Y por qué le estamos sirviendo la mesa? Y lo dice en 1983, por el tamaño desproporcionado del Estado. Entonces la segunda voz después de Uslar, esos mismos que decían que había que sembrar el petróleo, pues había que decir, epa, pero no es que lo va a sembrar nada más el Estado, no es que solo vamos a hacer grande al Estado, no. Tenemos que más bien minimizar el tamaño del Estado. Y quien asume esos postulados en 1990, que se inicia otra etapa, o sea que entre 1973, fíjense todas estas etapas que les estoy hablando, en la etapa petrolera hay una primera etapa entre 1914 y 1973. Pero después viene otra, que es la etapa de 1974 a 1989. Y resulta ser que el mismo hombre que había nacionalizado el petróleo, el mismo hombre que había hecho crecer al Estado venezolano, el mismo hombre, Carlos Andrés Pérez, que es el que hace todo esto y engrandece el Estado, pues se da cuenta y viene a enmendar el asunto. Y comienzan las reformas económicas y políticas de 1989, que son una belleza. Comienza el proceso de privatizaciones. Las empresas del Estado que no estaban funcionando y que estaban dando pérdidas fueron privatizadas, inician durante el gobierno de Carlos Andrés y terminan con el gobierno de Caldera, y se privatiza la CanTV, se privatiza Sidor, se privatiza Alcasa, se privatizan una cantidad de empresas del Estado que lo que estaban dando era pérdida y comienzan a ser unas empresas productivas. Bueno, comienza toda esa política de recortar el tamaño del Estado, que ya estaba quebrado, que no podía más porque los ingresos petroleros no daban. Por cierto, quiero decir otra cosa aquí bien importante, muchachos, y es el tema de PDVSA. PDVSA, que fue un modelo. Sí, ustedes saben cuándo se convirtió PDVSA en la gran empresa petrolera y que era la primera empresa petrolera mundial cuando se abrió a la apertura petrolera. Y quien abre a PDVSA la apertura petrolera es el mismo hombre que nacionaliza la industria y que es que dice, necesitamos capital extranjero para poder aumentar la producción de petróleo porque PDVSA nunca llegó a tener
la producción de petróleo que teníamos con las transnacionales. Y comienza la política de apertura petrolera y la hace el propio Carlos Andrés Pérez con el proyecto Petrodelta, y es el primero en hacerlo. Y luego se consolida, por supuesto, con la llegada de Luis Justi en el gobierno de Caldera, donde se abre, imagínense ustedes, abrimos nuestra economía, que el petróleo estaba en $8 y aquí nadie estaba pasando hambre, nadie estaba huyendo del país, sino que habíamos aumentado la producción y nuevamente habíamos llegado a niveles que estábamos casi con la apertura, ya al final del gobierno de Caldera, estábamos casi en 3,5 millones. Todavía no habíamos alcanzado las transnacionales, pero las transnacionales nuevamente nos habían ayudado a recuperar la producción petrolera y todos nuestros indicadores económicos estaban mejorando. Sin embargo, las élites venezolanas se compran a Hugo Chávez creyendo que iban a poner un títere y el títere le salió respondón y lo que vino fue a destruir a Venezuela con un modelo atrasado que lo que hace es reventar todos estos procesos, retroceder al socialismo más primitivo, a todos los errores que habíamos cometido, pero además exacerbados, y lo que hace es convertir a Venezuela en un ente totalmente dependiendo del Estado, y el Estado totalmente destrozado, que por supuesto quien viene a poner la guinda es Nicolás Maduro. Entonces, aquí hay procesos bien importantes, que son ese proceso, por eso sembrar el petróleo, hay etapas que tenemos que ir viendo. De 1914 a 1973, que es la mejor etapa de crecimiento económico que nunca antes habíamos tenido. La etapa de 1973 a 1990 y una etapa que se arranca en 1993 y viene a dar sus pasos termina en 2003 con la intervención de Chávez de PDVSA, echando para atrás todo el proceso de la apertura petrolera que comienza en el año 2003, pero que nosotros logramos sobrevivir porque PDVSA mantiene los niveles de producción, pero esos niveles de producción estaban condenados a ir desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, porque iban desapareciendo los contratos, habían desapareciendo la inversión y poco a poco esos pozos que se iban apagando, pozos que no iban reactivando y poco a poco se fue apagando la industria petrolera nacional. Entonces, y gozamos de una borrachera inmensa, a eso sí era peor todavía, porque ahí estábamos con el dólar, imagínense ustedes, con el barril de petróleo a $100 por barril. Ahorita la industria petrolera está agarrando un poquito de aire porque llegó a 41, pero imagínense ustedes a 100. Teníamos unos ingresos formidables y en vez de sembrar el petróleo, no lo sembramos, no los emborrachamos. Y esa es la gran diferencia. Sembrar el petróleo es haber utilizado los recursos de la renta petrolera para generar la infraestructura para que diversificara la economía venezolana. Y la diversificara de la mano de la empresa privada, no la iba a diversificar el Estado, por Dios. Entonces, ahí está el asunto, ahí está nuestro problema y nuestra gran pesadilla está en el socialismo. En el tamaño del Estado, en que la sociedad dependa del Estado y no el Estado dependiendo de su sociedad. Ahora, ¿qué pasó? Entramos lamentablemente en una etapa traumática postpetrolera y esa es la que está viviendo hoy Venezuela. Es la etapa traumática postpetrolera no porque se haya acabado el petróleo, no porque el petróleo haya dejado de ser una energía importante en el mundo, sino es porque destruimos la industria petrolera por el estatismo y el partidismo de la industria. Porque decidimos ser nosotros, porque eso es de Venezuela, eso es embuste, eso no es de los venezolanos nada, esos son de 4 sinvergüenzas que agarran las empresas del Estado para hacer negocios y para montar sus propios clanes. Lo que hemos debido hacer nosotros es como lo que hace cualquiera. Tú eres dueño de un terreno. Bueno, en vez de tenerlo ahí sin hacer nada, asóciate con alguien, montan un centro comercial y eres dueño de unos locales que te están produciendo alquileres y de eso vive. Eso es lo que hemos debido hacer los venezolanos, no lo hicimos. Sino que al contrario, es que invadimos el terreno, derrochamos hicimos de todo lo que no ha debido hacerse se hizo en Venezuela y hoy estamos como estamos, como que tenemos una economía en guerra, con unos servicios públicos que no funcionan. Todo lo que se había hecho en inversión de servicios públicos se perdió por los procesos de estatización también, de las telecomunicaciones, de todo el proceso que se hizo para perseguir a la empresa privada y a la iniciativa privada, la carga de impuestos, es decir, todo lo humanamente posible. Hicimos todo lo contrario de lo que hizo Medina. De lo que habíamos hecho con la ley de hidrocarburos y lo que habíamos hecho con toda esa política de apertura económica, todo lo que habíamos hecho durante todo ese tiempo se perdió. Se perdió.
¿Por qué? Porque hicimos todo lo contrario. Estatizamos, hicimos crecer el Estado, clavamos en impuestos, nacionalizamos, corrimos a las transnacionales. Además, estamos demandados y debemos un realero por demandas ante la Organización Mundial del Comercio. Miren, tenemos tantas cosas. Y bueno, ¿qué pasó y qué están haciendo ahora? Bueno, el vicepresidente de la Economía de Venezuela hoy, el señor Tarek El Aissami, inició, y pónganle atención, un proceso traumático de iniciación hacia la economía liberal. Comenzaron a dolarizar porque ellos mismos destruyeron la moneda, porque tenían un gasto tan grande en el Estado venezolano que prendieron la maquinita del Banco Central para pagar los gastos que ellos no podían recortarse, porque simplemente acabamos con ese modelo. ¿Se acuerdan que les hablé de la ley de la hacienda pública, que había equilibrio fiscal? Pues bueno, ellos se volaron el equilibrio fiscal y lo que hacían es, así usted tuviera los ingresos que tuviese, no importa, si a usted se le caen los ingresos, prenda la maquinita del Banco Central, genera dinero falso y con eso va pagando los gastos públicos en vez de recortarse los gastos. Imagínense ustedes el desastre que hicimos. Y con eso se robaron las prestaciones sociales de los venezolanos, se robaron los fondos de pensiones, porque cuando tú destruyes la moneda y el ahorro de todo un país está en esa moneda, se robaron todo. Le robaron el sueldo a la gente, le robaron todo. Ese es el gran desfalco al país. Y el gran desfalco es que como prendieron esa maquinita del Banco Central, lo que hicieron fue poco a poco irle mermando el poder adquisitivo a los venezolanos hasta liquidarlo por completo, cuando un profesor universitario hoy no puede pagar ni siquiera un mercado. Ni hablar de los maestros, ni hablar de los médicos, ni hablar de los enfermeros o cualquier trabajador en Venezuela. Entonces, ¿qué hicimos? No sembramos el petróleo, nos emborrachamos de petróleo. Y eso fue la grande. Nosotros tenemos tres grandes errores históricos. Primer error histórico es que utilizamos lo que no hicieron los noruegos hicieron de otra manera y los suecos también, que es que cada vez que había un boom petrolero, se creaba un fondo de estabilización que decía al Estado, no te vayas de aquí, todo esto va por una cuenta de ahorro. Es decir, no nos comenzamos a gastarnos el dinero en cosas faraónicas, sino nos íbamos ajustando cada vez más, nos íbamos ajustando, y todo el superávit que hubiese de esos ingresos iban por una cuenta de ahorro. Eso llegó a ser ley en Venezuela. El presidente Caldera dictaron en el Congreso, se dictó antes de 1999 la ley que crea el Fondo de Compensación Macroeconómica, que hacía que todo aquello que viniese por encima de los $8 el barril, todo lo que viniese por arriba, si el barril de petróleo subía, pues eso iba para una cuenta de ahorro. Esa es la cuenta de ahorro con quien yo inicié esta conferencia, que es la cuenta de ahorro del Fondo Noruego. Los noruegos hicieron eso, que estaba en esa ley que también aprobamos nosotros, pero lo que pasa es que Hugo Chávez la destruyó para irse comiendo y financiando todas las revoluciones, campañas electorales en su proyecto megalómano que destrozó la economía venezolana. Entonces, ahí está muy claro, esa es nuestra historia. Ese es además lo que hoy nos está pasando. A ustedes se les va la luz, o no hay internet, o no hay agua, o los abuelos están pasando hambre y no hay medicina y no hay esto, para que esto no se transforme en una perorata política. Todo esto es ¿por qué? Por un modelo económico. Y ojalá los venezolanos hayamos aprendido. Y cuando yo planteé hace más de 3 años que había que privatizar la industria petrolera, y lo primero que teníamos que hacer era la gran batalla por las ideas y el lenguaje. Aquí lo que tenemos que hacer es abandonar la tragedia socialista desde su origen. Aquí hay que abandonar, bueno, aquí satanizaron la palabra privatización y la clase política opositora nos la compramos también, que es lo peor. Entonces, aquí llegó una competencia a ver quién era más socialista. Esto era una barbaridad. Incluso hasta la primera ley, ganamos la Asamblea Nacional y la primera ley que teníamos, una ley de ratificación de emisiones. ¿Qué es eso? Pero por Dios, teníamos que cambiar el modelo económico. Y eso es lo que tiene hoy a Venezuela. Venezuela tiene que cambiar a fondo su modelo económico porque ya no puede pagar. Es así de sencillo. Y necesitamos que, lo que planteamos nosotros, que fue privatizar la industria petrolera y hablarle claro a la gente, mire, no tenemos plata para prender un solo pozo de petróleo. Necesitamos generar, pero para privatizar no es que me paré, salió Maduro y salieron estos vándalos y me paro yo en la puerta de La Guaira a decirle, vénganse. No. Esto es un país destruido. O sea, nosotros tenemos que salir con unas garantías internacionales para que la gente venga a invertir acá. Yo les hago una pregunta a cualquiera de ustedes. Si ustedes tuvieran $1 millón en una cuenta del Bank of America,
¿Ustedes se los traerían a Venezuela? No. Entonces, ¿por qué se lo va a traer una transnacional? Hasta que le den garantías. Cuando den garantías, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ya la tarea se hizo una vez, ya nos dijeron cómo funcionaba el modelo. Necesitamos regresar a una economía liberal que permita tener los ingresos necesarios para que el Estado se ocupe de lo que se tiene que ocupar. ¿Y de qué se tiene que ocupar del Estado? De tres cosas fundamentales: de educación, de salud y de seguridad. De resto, para las empresas privadas, que al resto les pagamos impuestos, que con eso podemos garantizar que tengamos un sistema educativo, que otro día les hablo de eso, que sea un sistema educativo de primer mundo, un sistema educativo como lo que se está discutiendo hoy aquí en Europa, que le he hecho seguimiento y háganle seguimiento al Fondo de Recuperación de Europa, que es un segundo plan Marshall de emergencia que acaba de dictar la Unión Europea. ¿Y cuál es la primera línea estratégica? La educación. ¿Por qué? Porque se necesita generar un nuevo sistema educativo que vaya formando ese capital humano necesario y puntual para las necesidades que hay hoy. Entonces, bueno, quiero dejárselos hasta aquí para poder comenzar a responder las preguntas. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención y discúlpenme que me hayan seguramente encadenado, pero como uh, me emociono cada vez que hablo de este tema, porque aquí está el futuro de Venezuela. El futuro de Venezuela, señores, muchachos, de verdad, a todos, pasa por lo que hagamos con la industria petrolera, con todo y lo destruida que está. Así que aprendamos la lección histórica y hoy más que nunca hay que sembrar el petróleo. Muchísimas gracias, doctor Carry. Espero estarme escuchando bien. Creo que mi audio está bien. Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tan amplia ponencia. De hecho, vamos excelente de tiempo. Acá en Venezuela, bueno, son las 6, casi las 6. Nos han llegado varias preguntas, algunas incluso se conectan. Voy a empezar con la primera, de Nicolás Castro. Dice, ¿qué tan factible es la idea de sembrar el petróleo hoy en día en Venezuela? Se conecta con la de Florimar, la cual dice, ¿debería replantearse nuevamente la idea de sembrar el petróleo? Fíjate, por supuesto que esa es la tarea que tenemos que hacer los venezolanos, pero es ya, porque nos estamos jugando el último inning de la renta petrolera. Yo siento, recuerden una cosa, la edad de piedra no se acabó porque se hayan acabado las piedras. Es decir, que estamos a punto, con los avances y los saltos de tecnología que está pegando la humanidad, que cada vez más vayamos a una energía mucho más verde. Además, hay una decisión de las Naciones Unidas, es decir, que seguir en la economía, en la explotación, simplemente en la explotación petrolera, no hay mucho tiempo. Entonces, en razón de eso, yo creo que nos urge sembrar el petróleo, pero es que ya, es que es para ayer. Ahora, ¿cómo se siembra el petróleo? Primero hay que sembrar el petróleo en el petróleo, como dice mi querido tutor y padre José Rafael Revenga, lo primero que hay que hacer es comenzar un proceso de invertir de nuevo en la industria petrolera para poderla funcionar. Eso es lo primero que hay que hacer, porque nosotros no vamos a tener recursos para nada si eso no se activa. Ahora, para que eso ocurra, tenemos que dictar un nuevo marco legal. Y a mí me asombra todavía que dentro de la oposición estén gente creyendo que hay que reactivar PDVSA. PDVSA lo que tiene que convertirse simplemente es un ente coordinador. En un ente coordinador, es dejarlo allí. Yo no es por privatizar PDVSA. No, el término es privatizar PDVSA. Es privatizar la industria. O sea, que la explotación petrolera y la única manera de reactivar nuestras refinerías que están a punto de quedar para chivera o para piezas de museo es definitivamente también iniciar un proceso de privatización de todas nuestras redes de refinerías. Hay que pedirle a Dios que tengamos los inversionistas para eso, porque fíjense que México ha intentado, con el loco de AMLO a la cabeza, de López Obrador, tratar de construir unas nuevas refinerías y no ha podido hacerlo. Así que sí estamos a tiempo de sembrar el petróleo, pero hay que hacerlo ya. Pero ya sabemos la fórmula. La fórmula es con el sector privado. Si no es con el sector privado, pues vamos a repetir los mismos errores que estamos cometiendo desde 1973. Perfecto. Hay una pregunta relacionada. Carlos Sánchez dice, Noruega sembró su petróleo y diversificó la economía con su fondo soberano, pero Equinor, la cual es la empresa de Noruega, es pública y sus ahorros permitieron invertir y ser la empresa más competitiva.
El hecho de ser empresa nacionalizada les permitió tener mayor control sobre los ingresos petroleros para recuperar sectores e incentivar a los privados. ¿No sería más difícil sembrar el petróleo teniendo a PDVSA privatizada? ¿No cree que el problema viene siendo más de índole cultural, como la práctica del rentismo clientelar? Lo que pasa que es que ellos son noruegos y nosotros venezolanos, ¿no? Para arrancar por ahí. Pero si nosotros hubiésemos seguido el ejemplo que se había iniciado con el proyecto de Petrodelta, iniciado por Carlos Andrés Pérez, y lo hubiésemos continuado con Luis Justi y PDVSA, y la apertura petrolera que se inició en los años 90, hoy tuviésemos una Petróleos de Venezuela. Ojo, porque quiero decirte, todas las petroleras a nivel mundial, todas, sin excepción, se han abierto al capital privado. A tal punto que Aramco, que es la mayor petrolera a nivel del mundo, que es la empresa que más produce petróleo en el mundo, que pertenece a los príncipes árabes, Arabia Saudita, se está abriendo también a los mercados. Pemex se abrió a los mercados. Petrobras se abrió a los mercados. Es decir, en todas partes están buscando asociarse al capital privado. Lo que pasa es que la industria nuestra la destruimos. El problema es que la industria nuestra está tan destruida, tan destruida. Yo no estoy diciendo que desaparezcamos PDVSA, PDVSA está muy bien, ahí pueden haber unos gerentes, pero es que no tenemos cómo producir petróleo. No tenemos en este momento cómo hacer lo que hicieron los noruegos. Pues no hay plata. Mira, podemos tener tú y yo una discusión larguísima sobre este tema y decirme qué argumentos y en Suecia sí se hizo y yo no te hice y tú me hiciste. No, bueno. Vamos a suponer que tú tienes razón, vamos a darle. Pues. Dejemos a PDVSA así. Y no hay inversión extranjera. No hay cómo pagar un bombillo en la industria petrolera. Esto está quebrado. Entonces, lo que tenemos es que pisar tierra. Esos modelos mixtos ya no funcionan en Venezuela por una razón, porque quebramos a la industria. Y la industria no tiene un centavo para recuperarse, ni nadie nos va a prestar plata para recuperarla. Eso es embuste. Y quien a mí una vez me dijo el canciller argentino, que no, se me va el nombre, que era el canciller argentino de tiempos de Macri, no se asusten, yo no hablo con esa gente. El canciller argentino de Macri llegó y me dijo, mire, Carri, yo le voy a dar un consejo para cuando inicien ustedes un nuevo gobierno allá. No vayan a creer en las ayudas internacionales porque nosotros nos quedamos esperando las ayudas internacionales para Macri y nunca llegaron. Entonces, nosotros lo que tenemos que cambiar son estas reglas del modelo económico. Entonces, sí tenemos que privatizar la industria petrolera. Tenemos hablando, que vamos a privatizar el petróleo. No, eso no. Yo no estoy hablando de eso. Eso pertenece a los venezolanos y al Estado venezolano. Pero ¿cuál es el prurito de que lo manejen los privados? Eso se hizo durante tantos años. Imagínense ustedes, miren, todos los índices de crecimiento social, vamos a ir a la política social, no nos vayamos al tema económico nada más, vamos a la política social. El milagro de educación de Venezuela que se hace entre 1936 a 1973, que se produce la revolución social más importante, liderada entre otros por Luis Beltrán Prieto Figueroa, a quien le guardo un respeto infinito, pues déjenme decirles que esa revolución se pagó con dinero de las transnacionales. Ellas estaban produciendo petróleo, nos pagaban a nosotros y nosotros lo invertíamos en educación. Toda la red de autopistas que ustedes ven en el país, toda la choreta esa que tenemos ya en ruinas, pues bueno, esa se fue construyendo con dinero de las transnacionales. Pero sí ellos pueden ser mucho más efectivos que nosotros como empresa pública. Entonces, eliminemos las tentaciones, vamos a ser prácticos. Ahorita no es porque no querramos, sino yo se lo he dicho a Leopoldo López y se lo dije a Juan Guaidó y se lo he dicho a toda la oposición venezolana, que al principio se santiguaron cuando les dije que había que privatizar la industria y ahora todos me están dando la razón y a mucho orgullo, no es por vanagloriarme que la tenga y no es porque yo no sea un tipo excepcional ni brillante ni nada de eso, no, fíjense eso. A lo mejor es porque me queda una sola neurona, pero es por una cosa básica, no hay plata, no hay recursos, no tenemos cómo levantar un solo pozo de petróleo. Nada más reactivar la refinería. Una refinería cuesta 15.000 millones de dólares. ¿Dónde vamos a sacar nosotros eso? Y tenemos una crisis humanitaria terrible y nuestros niños no están comiendo en las escuelas. O sea, yo voy a dejar de invertir en los comedores de las escuelas venezolanas para ir a reactivar un pozo de petróleo. No olvídense eso.
El Estado venezolano no tiene plata para eso. Por eso necesitamos a los socios internacionales, vengan ustedes, exploten este petróleo, que nosotros mientras tanto, ustedes nos pagan impuestos y yo con eso puedo reactivar la educación, puedo reactivar los comedores escolares, puedo reactivar, hay que hacer una transformación profunda del sistema educativo, vamos a aprovechar más bien ese dinero y sembramos el petróleo. Pero vamos a sacarnos de encima el prurito de que somos nosotros los que tenemos que estar explotando eso. Eso es mentira, porque además no fuimos nosotros nunca. Y cuando nos dimos cuenta de que no éramos lo suficientemente productivos con PDVSA, pues iniciamos el proceso de apertura, porque no tenía ni PDVSA misma, cuando estaba en su mejor momento, podía reactivarse ella sola. Es más, para poder aumentar la producción necesitábamos ir al proceso de apertura, y el mismo que había firmado la nacionalización fue el primero en firmar el primer proceso de apertura, que fue el proyecto de Petrodelta, que ahí está la grandeza de Carlos Andrés Pérez, de quien además sí les puedo decir con mucho orgullo que fui su amigo, y bueno, lo quise muchísimo y lo admiré muchísimo, porque un hombre asumió su responsabilidad histórica y cambió el rumbo como debía hacerlo. Lo que pasa que como sociedad no lo deja. Ok, tenemos otra pregunta de José Ortega. Dice, profesor Ecarri, propone el desarrollo de sistemas educativos y de salud subsidiados por el Estado, pero ¿bajo qué formatos? ¿Subsidio directo o acceso universal? Y en el caso particular de la educación, ¿a qué niveles? Mira, primero tenemos una primera medida de emergencia que hay que tomar. Hoy el 96% de los hogares venezolanos, esas son cifras de COVID, no son inventadas. El 96% de los hogares venezolanos hoy no tiene lo suficiente para cubrir su dieta básica alimentaria. Eso quiere decir que el 96% de los niños venezolanos, un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero la verdad, imagínense usted que sean el 80 o el 70. No tiene los nutrientes necesarios, no está recibiendo ni los calóricos ni los proteicos para su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya, arrancando, es que tenemos que hacer que los niños coman. Esa es la primera medida que nosotros tenemos que hacer. Y hemos propuesto transformar todas las escuelas venezolanas en comedores. Eso es lo primero que debemos hacer. Ahora, lo segundo es reformar todo el sistema educativo. Hoy, además, les doy la noticia, suscribimos un acuerdo, están haciendo un consorcio entre las organizaciones Superatec, Casa Uslar Pietri, la Cámara de la Cámara Venezolana de la Construcción, y un grupo de ejecutivos de Empresas Polar, y hemos creado un consorcio para impulsar la educación dual en Venezuela, que es la educación que se está promoviendo en la Unión Europea, y es el sistema de formación profesional dual. Y formación profesional, que también la está impulsando el presidente Trump, es la profesión, son los oficios, es decir, victorias cortas, que tengamos un sistema educativo que se transforme en la gran seguridad social de los venezolanos. Es decir, el siglo XXI está lleno de retos y está llegando todo un avance tecnológico y científico que se está arropando a las instituciones. Ahora, y se está llevando por delante el empleo de mucha gente. A nosotros nos lo llevó el socialismo, es otra cosa, pero en el mundo entero, así salgamos de la pesadilla esta, que salgamos pronto, si Dios quiere, y vamos a salir, no tengo ninguna duda, pero también tenemos el reto del siglo XXI. Entonces, nosotros los venezolanos hoy, para resumirte, y no debería mucho, tenemos dos grandes retos. Es cómo hacemos un país próspero con la industria petrolera destruida y con los retos del siglo XXI y los desafíos que nos impone el siglo XXI, que todos los días se inventa un software nuevo que sustituye a una mano de obra calificada, o se elimina una empresa y tiene que nacer una nueva. Entonces, el sistema educativo tiene que cambiar totalmente sus parámetros. Y ahí vuelvo a Uslar, en Educar para Venezuela. Tenemos que tener un plan nacional de desarrollo muy claro, con un norte muy específico, a qué nos vamos a dedicar los venezolanos, cuáles son nuestras áreas de formación estratégica, para tener un sistema educativo totalmente abocado a trabajar para ese capital humano que se requiere para el desarrollo del país. Ahora, ese capital humano, imagínense ustedes que sales ya de la educación primaria, donde el Estado tiene, evidentemente, yo soy partidario, el Estado ahí sí tiene que ser fuerte en la prestación de los servicios sociales. Que podamos hacerlo en acuerdos con fe y alegría, sí,
que lo hagamos con la educación privada en acuerdos y podamos generar hasta voucher y todo. Sí, claro, por Dios, nada de eso. Una cosa es que el Estado asuma la responsabilidad y otra cosa es que el Estado tenga que prestarla de manera directa. Es decir, que podamos tener todas las vías habidas y por haber para que podamos formar. Pero ¿para qué vamos a educar? Es la pregunta. Es los contenidos educativos. Yo no puedo a un niño en Carayaca, yo no puedo hacer que un niño pase 13 años para que dentro de un colegio que está en ruinas, que no sirve para nada y que cuando salga de ese colegio no sabes hacer absolutamente nada. No, tenemos que hacer obra, que es construir la mano de obra calificada del siglo XXI. Y es que, ojo, la educación ahora va a ser una educación que es para toda la vida. La educación no es para una edad. No es que usted de 22 años llegaste y te graduaste y crees que te la comiste y esa es tu profesión para toda la vida. No, porque puede ser que llegado a 30 se generó un invento y tu profesión ya no sirve y tienes que seguir viviendo y tienes que seguirte manteniendo y tienes que reinventarte. Y eso los venezolanos ya somos unos campeones reinventando. Pero entonces tiene que haber un sistema educativo que me dé la oportunidad a mí que si mi profesión o como me estoy formando tenga una respuesta rápida, es decir, que yo sepa hacer algo y por ese algo pueda yo trabajar y ganar dinero. Nosotros podemos ser un clúster de tecnología extraordinario. Imagínense ustedes la cantidad de operadores de webs y desarrolladores que podemos tener, desarrolladores tecnológicos. Bueno, beneficios fiscales para que se puedan establecer en Venezuela. Si una cosa es hoy que la mano de obra venezolana es muy barata, pues podemos generar unos planes de desarrollo económicos extraordinarios. Pero ese sistema educativo, para no devariarte, tiene que ser un sistema educativo, uno, que garantice la educación gratuita de verdad, pues, que es la educación como superador social, que es uno, que te den comida en la escuela, dos, que te puedan dar los uniformes y los útiles, que te puedan garantizar transporte, que te puedan garantizar y además unos contenidos que te sean de utilidad a corto plazo y que puedas tener victorias tempranas y que esa educación y ese egresado le sirvan a los venezolanos. Entonces, eso es muy, muy importante. Yo creo, y que le sirva a Venezuela dentro de un plan nacional de desarrollo. Entonces, la educación debe ser el gran motor de la economía venezolana. Por eso nosotros en la Alianza del Lápiz creemos en esa educación, en ese Estado liberal, en un Estado con una economía que respete a la propiedad privada, que sea un Estado más bien promotor, no un Estado empresario, sino un Estado más bien que promueva la inversión, que le demos todas las garantías a la inversión extranjera, que dolaricemos además la economía venezolana. Ya el bolívar no sirve absolutamente para nada, hay que adoptar el dólar como moneda y a eso va a ajustarnos las cuentas fiscales y vamos a obligar al Estado a no tener la posibilidad de imprimir, sea quien sea, se llame Juan, Leopoldo, Enrique, Pedro, María Corina, el que quiera, el de Antonio, el que quiera, el que como se llame, pero que ya le quitemos esa varita mágica y volvamos a los temas de disciplina fiscal que teníamos antes. Y esa disciplina fiscal tenemos que quitarle y apagar por un rato la maquinita del Banco Central, porque además para reactivar esa máquina del Banco Central y generar el bolívar hay que invertir mucho dinero. A Macri se le fueron sus años tratando de reactivar el peso argentino y terminó con las reservas internacionales quemadas. Es decir, nosotros no tenemos tiempo para eso porque el bolívar ya está liquidado como moneda. Entonces, aquí hay temas álgidos que tenemos que ir superando porque Venezuela y el Estado está destruido. Hay que privatizar la industria petrolera, hay que decretar, hay que adoptar el dólar como moneda, dejar el bolívar solamente como una referencia y arrancar un programa de privatizaciones a fondo para reducir el tamaño del Estado. Tenemos que generar un proceso de descentralización a fondo para fortalecer a los estados y a los municipios y adicionalmente a eso un esquema de reformas políticas que impida que el caudillismo tenga en Venezuela una nueva oportunidad, sea del color que sea. Es decir, prohibidas las reelecciones presidenciales, prohibidas que la gente se eternice en gobernaciones. Hay que acabar con la reelección en los cargos ejecutivos. Yo sí soy partidario de la reelección en los cargos legislativos, porque mientras más tiempo pases con un legislativo, puedes tener mayor experiencia para el desarrollo de los instrumentos de ley. Hace falta un gran pacto de Estado en Venezuela que garantice todas estas pautas para que los inversionistas puedan venir y bueno, y pare de contar. Creo que, y teniendo como base claro, como el gran instrumento para lograr esos grandes fines que nos vamos a trazar en ese plan de Estado, teniendo el sistema educativo trabajando todos los días para generar el capital humano para el desarrollo. Perfecto. Bueno, nos quedan alrededor de 2 preguntas más.
Carlos Maramara pregunta, partiendo de que PDVSA es el mayor financista del Estado venezolano, ¿cómo hacer con la anónima y el gasto público, con la nómina, perdón, y el gasto público? Perdóname, Cari Orly, ¿me pudieras repetir la pregunta? Ok, ¿me escucho bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Carlos Maramara pregunta, partiendo de que PDVSA es el mayor financista del Estado venezolano, ¿cómo hacer con la nómina y el gasto público, entendiendo de que PDVSA hoy por hoy ni siquiera es autosostenible y está quebrada? ¿Qué hacer con el gasto público en un eventual cambio de dirección? Bueno, fíjate, primero déjame decirte que ya PDVSA no es el primer generador de recursos del Estado venezolano. Lo está haciendo en este momento una economía absolutamente ilegal, ilegítima, que es el saqueo que están haciendo del oro, del coltán, de los diamantes y todo ese saqueo que están haciendo en Guayana. El Estado venezolano hoy también está viviendo de las remesas que están entrando. Estamos teniendo una economía más pequeña que la economía de Ecuador. Está destruida totalmente la industria. Ahora, déjame decirte que Nicolás Maduro inició un proceso de desmantelamiento del Estado venezolano, que no es un proceso de privatización, sino que es que el Estado se está cayendo a pedazos. Y la gente está huyendo de la industria petrolera y están huyendo del sector público, la gran cantidad de maestros, de la gran cantidad de policías, de todos los empleados públicos, enfermeros, servicios de salud, toda esa industria petrolera completa, esos se están yendo. En Venezuela está quedando un reducto muy importante. Los trabajadores de Guayana solamente van, los trabajadores de Sidora, a buscar un pollo cada 2 semanas, es un desastre, por donde lo vean. Es decir, que eso no es viable. Lo que tenemos que generar es un plan que le permita a todos estos trabajadores darles la oportunidad de formarse en nuevos empleos que puedan generar un pequeño fondo de emprendimiento, porque no hay cómo pagarles el sueldo. Miren, en el Estado venezolano hoy está quebrado y no tiene cómo pagarle el sueldo a nadie. Pero es que ustedes pueden hacer este ejercicio. Fíjense, ustedes van y se paran hoy en el Boulevard de Sabana Grande y pregunten quién quiere ser empleado público en Venezuela hoy. Se van a quedar sorprendidos. Es así. Nadie quiere ser empleado público en Venezuela. Ustedes mismos, hagamos una encuesta aquí. ¿Quién quiere ser funcionario público en Venezuela? Funcionario del Estado. Nadie. Porque los sueldos quedaron en Bolívar y fueron liquidados totalmente. El Bolívar está liquidado y están liquidadas y se robaron las prestaciones y se robaron todas. Hay que comenzar de cero. Por eso nuestra labor, y yo he insistido, que la labor de los políticos venezolanos tiene que ser hablarle con la verdad a la gente. Venezuela necesita una cura de verdades. Y esa cura de verdades es comenzar a hablarles tan claro como se los estoy diciendo yo ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Privatizar. Que haya no hay plata. Mire, que a los policías tienen que subirnos los sueldos. No puedo. No hay plata. Porque no hay. Quebraron al país. Y entonces ahora imagínense, la propaganda esta comunista está haciendo notar como que si Guaidó y toda la oposición entonces se están repartiendo el dinero de no sé. Mentira. Son 4 lochas para lo que necesita el Estado venezolano para recuperarse. Miren, en un informe de la Cámara Venezolana de la Construcción que me hicieron hace como 4 o 5 años atrás, cuando Álvaro Sucre era presidente, me dijo en ese plan de reconstrucción, solamente infraestructura en Venezuela, se necesitan más de 350.000 millones de dólares. No hay plata. No hay plata para eso. Entonces, vamos a tener que refundar el Estado. Y esa labor política, pedagógica, es darle, mire, yo no lo puedo seguir pagando a usted como empleado público, pero mire, aquí hay un fondo donde usted puede montar un emprendimiento, aquí tiene todas las garantías para que pueda hacerse, aquí tiene un sistema educativo donde usted puede encontrar el nuevo oficio del que pueda usted ser útil. Y eso mismo que los venezolanos están haciendo en los países vecinos, hay que agarrar el ejemplo de lo que está haciendo la diáspora venezolana. ¿Qué está haciendo la diáspora? Bueno, la diáspora se está reinventando y se están adaptando a la economía de los países a donde van. Y están siendo muchos, pero muy, muy exitosos. Lamentablemente el COVID tiene desbaratada a la diáspora venezolana que estaban consiguiendo empleos, que son los empleados más eficientes. Usted quiere buscar aquí mismo en España, usted quiere buscar una cosa en un establecimiento, el mejor vendedor de todos es venezolano. Eso a mí me llena de un orgullo inmenso. Es el más trabajador, es el que se levanta más temprano, es el más eficiente de su grupo. Eso es Venezuela.
Y esa es la nueva Venezuela. Yo estoy convencido y convencidísimo, y se lo he dicho a todos mis compañeros de la oposición, que hay en Venezuela una revolución ética y moral de fondo que se está produciendo en las bases, que se está produciendo en las bases del país, en los sectores populares. Ya todos los sectores populares que hemos visitado, y ustedes, todo el equipo de Más Ciudadanos, que por supuesto los admiro un montón y que para mí son un orgullo inmenso estar con ustedes, porque ustedes caminan y como se dice en criollo, patean barrio. Y cuando ustedes vengan barrio, ¿qué es lo que están viendo? Gente buscando cómo emprender, cómo echar para adelante, cómo vender unas donas, cómo vender unas tortas, en la que se resuelve, el que trabaja. Es decir, en el fondo ya es alguien que ya está claro que ningún político le va a venir a resolver los problemas, pero sí ese nuevo venezolano quiere que lo dejen trabajar, que no se la pongan tan difícil, deja que gane dólares, deja que venga la inversión, deja que haya unas tremendas academias que me permitan a mí, si yo era pasante de una secretaria que solamente podía, inclusive ni siquiera manejaba computadora, sino atendía el teléfono, pues bueno, ahora puedo incluso aprender a hablar inglés y puedo, teniendo 50 años o 60 años, y puedo aprender de computación y puedo ahora hacer programas y puedo llevar tablas Excel. Listo. Ese es el mejor sistema. La mejor ayuda que nosotros le podemos dar a la gente hoy, y lo único que le vamos a poder ofrecer a la gente, es educación. Y generar las condiciones para que vuelvan los capitales extranjeros a Venezuela para reactivar nuestra economía. El que se venga acá a hablar con ustedes y decirles otra cosa es un soberano embustero, demagogo y populista. Y eso tenemos que castigarlo para siempre los venezolanos. Bueno, justamente le habían hecho una pregunta de lo último que tocó sobre el capital humano. Gabriela Matute, ¿no considera que también estamos atravesando una nueva siembra a través del capital humano que poseemos en Venezuela, evidentemente en vez del petróleo? Y bueno, un ejemplo son las iniciativas que surgen día a día de la mano de organizaciones de la sociedad civil, y es precisamente lo que estamos llevando a cabo. Otra pregunta, creo que ya podemos ir cerrando. Miren, con esta. Quiero decirte algo. El nuevo pozo de petróleo de los venezolanos está en nuestro talento y nuestra innovación. Ahí está el nuevo pozo de petróleo. Y déjenme decirle, Finlandia se convierte hoy en la economía más sólida de la Unión Europea porque tiene en su recurso humano y en su capital humano y en su talento el primer recurso. El primer ingreso. Hacia allá vamos los venezolanos. Van a ver que lo vamos a lograr. A pesar de nuestros políticos. A pesar de. Bueno, a mí me gustaría pedirle un mensaje final para todos los jóvenes que hoy se conectaron a nuestra última sesión de esta 7ª edición de Hablan los Jóvenes. Le comentaba a José que me preocupaba un poquito la hora de Madrid, por eso, bueno, ya veo idóneo el momento de cerrar. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad a ustedes. Gracias a todos por haberme escuchado. Yo lo único que sí les digo es que estamos a tiempo de sembrar el petróleo, que tenemos el mejor país del mundo. Uno cuando está lejos, yo no había pasado tanto tiempo fuera de mi país, uno cuando está lejos pues se le arruga el corazón. No hay hora, créanme, para ustedes los demás ciudadanos y para esta bellísima organización, yo no tengo hora. Si esto se tiene que hacer a las 2 de la mañana, lo hago a las 2 de la mañana, feliz de la vida, porque siento que aquí estamos sembrando el país, aquí estamos sembrando el petróleo. Tenemos que producir la revolución ética de valores, de principios más importantes. Perdimos lo que tuvimos. El país lo tenemos en ruina. La fábrica que mantenía a la familia se arruinó. Ahora parte de nosotros, con el viejo legado histórico que tenemos, con esa capacidad inmensa que tuvimos de generar el primer país en crecimiento mundial, el país donde todo el mundo quiere vivir, donde un país donde tenemos una ciudad tan bella como Caracas, que es una ciudad en eterna primavera, que tenemos un país lleno de riqueza, que podemos ser el país puerta grande, ya que estamos ahí con ustedes y José Miguel, que siempre va a ser mi candidato a todo en Vargas, y que va a ser para candidato para lo que sea, si es para gobernador, alcalde, para todas esas cosas que tenemos que trabajar. Antonio. Pero cuando tengamos otro CNE. Pero la verdad es que tengamos
un país distinto. Y para eso tenemos que sembrar muchos valores, muchos principios. Que hagamos imagínense ustedes todas las potencialidades si estamos frente al centro de comercio mundial. Vargas es un puerto espectacular que pudiera ser de los primeros puertos del Caribe. El canal de Panamá se está ensanchando. Tarde o temprano se va a abrir el canal de Nicaragua. Es decir, que Venezuela se puede convertir en un gran puerto. Y nuestros puertos, el puerto en el norte de Maracaibo, que está pendiente la construcción del puerto de aguas profundas. Simplemente el dragado del puerto de Puerto Cabello para permitir que barcos de gran calado puedan estacionar allí, que tengamos centros de prestación de servicios para toda esa economía que se mueve a través del Caribe y lo tengamos en nuestros puertos, que tengamos la infraestructura turística, pero para eso tenemos que abrirnos a la inversión, tenemos que pedirle al capital español que así como abrió a hoteles en Cuba, vaya y los abra en Venezuela porque nuestras playas son mucho más hermosas, que desarrollemos Morrocoy, que desarrollemos la laguna de la Arestinga, que desarrollemos toda esta zona sin ningún tipo. Ustedes se imaginan esos hoteles bungalú que hay en Tahití y en todas estas playas de la Polinesia, que estén ahí en Los Roques o que estén en cualquiera, con el turismo ecológico, lo que podemos hacer con Canaima, las energías alternativas, el sol de Maracaibo, el sol del Zulia, que puede ser una fuente de energía extraordinaria, el aire que se siente en la península de Paraguaná, o sea, todas las energías alternativas que tenemos y sobre todo el espíritu emprendedor del venezolano, que ese es nuestro mayor tesoro. Y a eso quiero invertir. Por eso ahí, en todo eso que les acabo de decir, eso se resume en una sola frase. Después de muchísimos años, volvemos a decir, señores, hay que sembrar el petróleo. Sí, bueno, yo creo que no había mejor manera de cerrar esta semana y esta edición. Gracias, Antonio, por acompañarnos, que bueno, está lejos porque está en Madrid por culpa del COVID, como muchos de nuestros amigos, pero siempre ha estado abierto y dispuesto a ayudarnos. Le comentaba ahorita a un amigo que en verdad siempre nos ha apoyado desde el día uno y eso estamos agradecidísimos por eso y es un honor tenerte con nosotros. Les doy una notición, que ustedes saben que yo no me paro tampoco. Aquí estoy aprovechando todo este encierro que no me dejan entrar a Venezuela, pero hemos tenido reuniones con la Unión Europea extraordinarias y estamos montando un grupo gigantesco para impulsar la educación dual en Venezuela, la formación profesional dual en Venezuela. Hoy arrancó esta iniciativa con la Cámara Venezolana de la Construcción, lo aprobamos hoy en el directorio de la Cámara de la Construcción, se están sumando muchísimas instituciones y quisiera que más ciudadanos liderara ese proceso en Vargas. Ya vamos a hablar de todo eso y de lo que podemos iniciar entre nosotros. Seguro, seguro. Ya me metiste en 2 rollos en una clase. Un abrazo. Gracias, Antonio. Saludos a tu familia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos por tu casa también. Seguro. Muy especialmente a tu mamá. Hasta luego. Bueno, gracias a todos por conectarse, muchachos. Los invitamos a estar pendientes del correo. Van a recibir la grabación. Te la paso a ti también, Antonio, para que puedas compartirla. Y nada, recuerden que es necesario que hayan asistido por lo menos a 2 de las 3 sesiones de esta semana para optar por la certificación y les vamos a estar enviando también los documentales del Reventón 1, 2 y 3. Así que para que puedan seguir formándose y aprendiendo sobre este tema que es tan importante. Así que bueno. Envíales el de Carlos Rangel, ¿oíste? Y si no lo tienes, yo te lo envío. El libro. No, y el documental sobre la vida de Carlos Rangel, que también ese no lo conozco. Muy importante. Sí, me lo paso. La historia de Carlos Rangel está en Cinesa también, en el canal de Cinesa. Ok, lo voy a revisar. El de Carlos Rangel. Es muy importante que revisen esa, porque hubo alguien que sí nos advirtió lo que teníamos que hacer y nos la dejó claro. La tarea está facilita. Así que vamos a volver a los orígenes que son. Ah, bien, muy bien, muy bien. Ese es mi buen alumno. Un abrazo.